Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 5 de julio del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El Evangelio de la Cruz. Debo recordar que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias que tenemos que dar a este mundo que perece, y que si queremos resumir el Evangelio, podríamos decir que Jesús es el Evangelio. El sacrificio de Jesús en la cruz para salvar a todo aquel que lo acepte como Salvador personal. Ese es el Evangelio de la cruz, la buena noticia de la cruz. El apóstol Pablo consideraba ese mensaje de la cruz sumamente poderoso. Ya lo había mencionado, mensaje, ese mensaje es dunamis, es decir, es un mensaje poderoso, dunamis, dinamita, es decir, dinamita, como lo expresa el original, es decir, es poder. Y por eso no se avergonzaba el apóstol Pablo del Evangelio, porque era poderoso. Y por lo tanto, el centro de la vida del apóstol Pablo y de su predicación era precisamente el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 1, versos 17 al 31, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Note bien, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo que son las cosas, en la lectura que acabamos de hacer, se puede notar claramente lo necio que puede llegar a ser el ser humano en contraste con la sabiduría de Dios. A través de la cruz podemos notar lo peor del ser humano, como pecador, como violador de la ley, y lo mejor de nuestro Dios al dar a Cristo Jesús para salvar a ese pecador. El mensaje poderoso de la predicación en el evangelio es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no debe ser un mensaje vano, es decir, no debe perder su poder. Por eso ese era el mensaje central del apóstol, y también debe ser nuestro mensaje central hoy día en nuestra predicación. Que el apóstol declarara que no fue enviado a bautizar es toda una verdad. Note bien que hay que comprender. Apóstol, como ya hemos dicho antes, es aquel que es enviado a predicar. El enviado. No puede haber bautismo si no existe antes predicación, antes un enviado como apóstol para predicar. No está diciendo que no debemos bautizar, claro que no. Qué bendición sería para la gente que todos aceptaran el bautismo, pero no es nuestra decisión ni tampoco nuestra obra. La decisión es personal, por obra del Espíritu Santo, pero siempre debemos orar al Señor para que las personas se bauticen, y siempre nuestra predicación debe ser
pensando en que las personas acepten al Señor a través del santo bautismo. Hemos dicho ya muchas veces que la predicación debe ser dirigida, note bien, por el Espíritu Santo. Eso lo hemos enfatizado bastante, que la obra es de Dios y el que dirige es el Señor a través de su Espíritu Santo, y que el mensaje central del apóstol debía haber sido siempre Cristo y Cristo crucificado. Vamos a usar nuestras capacidades intelectuales, sí, tenemos capacidades, dones, talentos que el Señor nos ha dado, y los vamos a usar nuestra elocuencia, nuestros discursos, pero sin que ellos sobresalgan, note bien, más que el mensaje de la cruz. Es decir, que nuestro estilo de predicar no sea lo más llamativo, sino el mensaje de la cruz, que nuestro discurso, nuestra predicación no empañe el mensaje de la cruz. El mensaje central no es el predicador, sino Cristo y Cristo crucificado. Por eso el apóstol dijo, no es con la sabiduría humana, con las capacidades o recursos humanos, sino con el mensaje poderoso de la cruz. Qué ironía que muchas veces hacemos a un lado el mensaje poderoso para sustituirlo por un ser humano que consideramos un evangelista internacional, y no tenemos nada en contra de los evangelistas internacionales, pero primero debe ser puesto el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Así que note bien, qué ironía que muchas veces hacemos a un lado el mensaje poderoso para sustituirlo por un ser humano que consideramos un evangelista internacional, y el costo es caro y los resultados drásticos cuando permitimos opacar el mensaje por la elocuencia. Esos dones, esos talentos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sí son una bendición. Por eso el apóstol Pablo siempre enfatizó lo más poderoso del mensaje debe ser Cristo y Cristo crucificado. La cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal, y por fin acabará de eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad, y de ella toda la autoridad procede. Es el gran centro de la atracción, porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y más aún fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios y el hombre, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. Cristo declaró, y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia en su favor, si la cruz, no encuentra una influencia en su favor, crea una influencia. De generación en generación, de generación en generación, la verdad para este tiempo es revelada como la verdad presente. Cristo en la cruz fue el instrumento mediante el cual se unieron la misericordia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio por el cual se moverá el mundo, y ese siempre será un mensaje vigente. ¿Qué es el cristianismo? Es el instrumento divino para la conversión de los pecadores. Jesús pedirá cuenta de cada persona que no se somete a su dirección, que no demuestra en su vida la influencia de la cruz del Calvario. Cristo debería ser exaltado por todos los que redimió al padecer en la cruz una muerte de vergüenza, una muerte ignominiosa, lo hemos dicho muchas veces. Los que han experimentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar. El Señor trata de implementar métodos de trabajo que producirán la difusión del Evangelio de Cristo. El ser humano, al recibir su eficacia en la cruz, la eficacia de la gran fuente de sabiduría, llega a ser el instrumento, el agente de servicio mediante el cual el evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Queridos amigos y hermanos, al predicar el evangelio de la cruz, podemos hacerlo con elocuencia y con todas nuestras capacidades que Dios nos ha dado, pero siempre dirigidos por el Espíritu Santo, para no oscurecer el evangelio de la cruz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.
Dios bendiga a cada uno de vosotros.